una delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. La paz del Señor. Hemos estado viendo, ¿no?, esta alabanza de David, algo que no lo había copiado en la tierra, no fue creación de él, no fue algo que dijo, no, así hagámoslo y así debe ser, sino que hasta donde vimos, él lo vio en el cielo. Muchos me preguntaron, pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo fue? ¿Fue así? ¿Fue arrebatado? No lo sé, pero él vio las 24 órdenes en el cielo, a los 4 seres vivientes, e instituyó el mismo principio aquí en la tierra. 24 turnos de alabanza, 4 hombres encargados, 3 y 1 que era director, que estaban encargados de eso, y una adoración continua, ¿ya? Así como vio en el cielo una adoración continua, de igual manera en la tierra era una adoración continua. Porque en Malaquías 1:11 Dios dice, ¿no?, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Dios había instituido ya eso. El tabernáculo de David en la tierra no era nada más que algo que Dios ya había propuesto en su corazón para nosotros en este tiempo: alabanza y adoración. El Salmo 33:3 dice: cántenle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Entre un cántico nuevo en el cielo, la adoración al Cordero, la redención, algo nuevo, nunca se había visto, hasta ahora no lo vemos, fue la única, de que el Hijo de Dios se encarnó, el Hijo de Dios se volvió carne, se tabernaculizó, caminó por la tierra, sufrió, murió y ascendió. Y a causa de eso, por su derramamiento en la sangre, se produjo un cántico nuevo en el cielo. Quienes lo conocían, todos los redimidos. Nadie podía aprender la alabanza, excepto aquellos que habían sido comprados por su sangre preciosa. Entonces estableció una adoración continua, así también lo hizo David en la tierra, y una revelación para cantar, ¿qué? Cántico nuevo, en todo momento, ¿ya? Un cántico nuevo en la boca de David y en los que estaban con él. Hemos hablado de los lugares que había también, de los 24/7, lugares que se instituyó para que la alabanza sea continua, ¿ya? Quiero ir a esta última parte que nos falta para entrar a la otra lección, Apocalipsis 5:9. Este cántico nuevo, ¿cuál era el contenido? Hoy vamos a ver otra vez acerca del contenido de la letra de la alabanza. ¿Qué dice? Y cantaban un cántico nuevo, el cántico de la redención. Les dije, ¿verdad? Ese cántico tiene que ver con la muerte de Jesús, con el Cordero inmolado, con el sacrificio de Jesús. No puede haber otra letra. También el cántico de Moisés, que refleja el poder de Dios para darnos la salida, pero a través de la sangre de Jesús. Y aquí en Apocalipsis 5:9 dice: cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esa fue la letra de esta alabanza que cantaron en el cielo. Desglosemos un poco. El cántico, ¿qué va a honrar? Va a honrar al Cordero, ¿no? Lo primero que va a decir el cántico, si nosotros vamos allá, dice: digno eres tú de tomar el tío, porque fuiste inmolado. Entonces la alabanza, ¿qué tiene que tener? La sangre de Cristo, el Cordero que murió por nosotros, ¿ya? Y ese Cordero sufrió, en las Santas Cenas recordamos eso, en la cruz de Cristo, lo que Él pagó. Se canta eso, a la sangre, al sacrificio de Jesús. El cántico honra al que obró la redención, a Jesús. Él nos redimió. Si bien Él fue el sacrificio perfecto, Él derramó su sangre, fue Jesús el que nos redimió. Y ese precio de que Él ha pagado honra el destino, nos ha redimido para Dios. O sea, le pertenecemos. El cántico honra el pago de la redención con tu sangre.
Entonces, si estamos viendo todo eso, les estoy diciendo, ¿no? Para ver la situación de una alabanza tenemos que tener mucho cuidado en lo que la letra dice. La Biblia dice que deben cantar el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. El cántico de Moisés es la salida de Egipto por el precio del Cordero. Una vez que yo conozco al Cordero y lo que ha hecho por mí, yo pues le canto a Él, al Cordero inmolado, al que me redimió. Y me ha redimido para pertenecerle a Él. ¿Y cómo hizo? Con su sangre. Entonces yo le canto el cántico de Moisés por la gloria de ese poder que Él hizo. Ahora el cántico es para todos aquellos que han sido lavados por su sangre preciosa. Todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Qué hace el cántico? Honra la duración de la redención, ¿ya? O sea, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y el último, reinaremos sobre la tierra. Ese es el contenido de la letra. Entonces, cuando el contenido de la letra está según la palabra, eso debería cantarse a la iglesia. Pero vamos a seguir viendo con más detalle en la segunda parte todo eso. Apocalipsis 4:1. Después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Esto es cuando Juan es llevado al cielo y Dios le va a mostrar las cosas que van a suceder. Pero dentro de estas cosas que van a suceder, ve a partir del capítulo 4 de Apocalipsis, ve el trono, ve la alabanza. De alguna manera Dios me está diciendo lo que va a venir después, aunque vienen las catástrofes, va a haber alabanza, va a haber adoración. Sube y te voy a mostrar cómo tiene que ser la alabanza. Juan 4:23, Jesús dice, no, mas la hora ya viene, cuando Dios nos diga, sube acá. Y debe ser la alabanza y la adoración al Señor. Mas la hora viene y ahora es. Entonces Jesús no solamente está hablando de dos cosas. Está diciendo, no, si Juan le dice sube acá, ya Dios me está diciendo a la iglesia, y ahora es cuando la iglesia ya debe adoptar ese estilo de alabanza y adoración en cuanto a letra. Cuando los adoradores, verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hoy estamos, hermanos, en este tiempo, en el tiempo del Señor, estamos aprendiendo lo que es la verdadera alabanza. Y Dios nos ayuda en su misericordia a alabarle conforme a su voluntad. ¿Y qué hace el Padre? Busca tales adoradores que lo adoren. Entonces, una vez que pase esto, Dios nos va a decir, sube acá. Y acá es así lo que yo estoy instituyendo. El tabernáculo de David, más que defender como le digo, un motivo, una doctrina hasta a veces, ¿no? Porque hay una doctrina del tabernáculo de David que dice, ¿no? Que si tú no danzas nunca has conocido al Señor, que si no remolineas Jesús no te ha salvado. No hablo de eso, estoy hablando de una relación con el Señor, más que hablar de una doctrina misma hecha en el tabernáculo de David, sino que es gente que adora al Señor en espíritu y en verdad en su corazón, ¿ya? Entonces habla de las cosas que vendrán, las cosas como son y lo que el Padre busca. Lo que viene, hermanos, ya dije en la anterior clase, nosotros estamos destinados, el propósito de Dios es para la alabanza de su gloria. Un día cuando estemos allá en la presencia del Señor, estaremos adorando al Cordero, al que está sentado en el trono, y al Cordero inmolado. Si ahora yo no sé, por eso dice la Biblia, ahora es cuando la iglesia debe aprender eso, y cuando subamos acá ya será lo que ahora es. O sea, no sé cómo explicarle. Ahora estamos aprendiendo esto, y cuando venga el tiempo estaremos identificados en esa alabanza, y estos adoradores busca el Padre. Entonces la letra del contenido que estamos hablando es exclusivamente al Cordero, a su sangre preciosa. Cuando se adoraba en el Apocalipsis sucedían algunas cosas. La adoración y la alabanza trae cosas, abre puertas, hermanos, ya sea a liberación o a que se desaten ciertas situaciones. Vayamos a Apocalipsis 5:13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, ¿ya? Sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Inmediatamente, después del capítulo 5 de la adoración, el capítulo 6 que me habla. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, se viene el juicio sobre la tierra.
¿ya? Y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como voz de trueno, ven y mira. La alabanza acelera muchas cosas. La alabanza inclusive trae la presencia del Señor, aún la venida de Jesús. La alabanza nos va a declarar muchas situaciones, y en este caso nos está mostrando que la alabanza va a traer también juicios, pero no sobre nuestras vidas. Vayamos lo que dice Apocalipsis 7:11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. El Apocalipsis 8 nos abre de las trompetas, el 7º sello. Se hizo silencio en el cielo como media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Se desatan los juicios. La alabanza, hermanos, trae juicio sobre el enemigo. La alabanza nos libera. La alabanza abre puertas, como lo vamos a ver con más detalle más allá. Para un poquito ver esto, entonces decimos, ¿qué es el verdadero tabernáculo de David? Como les dije, no quiero identificar una doctrina en particular. No quiero decir, no, si no danzas te vas al infierno, si no danzas no tienes la presencia de Dios. No, el danzar es una actitud interna en mí de conocer al Señor, ¿ya? Entonces, ¿qué es el verdadero tabernáculo de David? ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra habitar es shekenó. Dice que una de las aspiraciones de Dios no solamente era vivir en el tabernáculo de Moisés, en el tabernáculo de David. Él tenía una ambición más fuerte. Él quería vivir entre nosotros. Y el Dios siempre fue, Jesús fue siempre Dios. Nunca Él dejó de ser Dios. Y su ambición, su deseo máximo era vivir entre nosotros. Y para vivir entre nosotros, el verbo, el logos, o sea, la palabra misma, el todo de la que es la potencia, habitó entre nosotros. Y esa palabra es shekenó, que significa vivir, extender su tabernáculo, plantar su tienda y morar. Y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando se extendió el tabernáculo de Moisés y lo armaron y se dedicó, cayó fuego, el Shekinah de Dios, sobre el tabernáculo. De igual manera acá nos está diciendo, ¿ya?, que Cristo, cuando vino y habitó entre nosotros, se vio también su gloria. O sea, el tabernáculo de Moisés, en esa comparación que yo le hablo, me está hablando de Jesús. Igual Jesús, cuando se tabernaculizó, vivió, plantó su tienda sobre nosotros, también la gloria de Dios vino sobre él y caminó. Dice que el tabernáculo de Moisés estaba preparado para el desierto, y esa gloria caminaba con ellos. Jesús de igual vino sobre nosotros, vino a nosotros a esta tierra, y para muchos es un desierto, es problema. Pero igual que la gloria iba con el campamento, igual la gloria de Dios camina con nosotros en este tiempo. Entonces, si Jesús se ha tabernaculizado, entonces ¿cómo no adorarle a Él? ¿Ya? Este verbo se tabernaculizó significa puso su tienda entre los hombres. Dios deseaba vivir entre su pueblo. Aunque hay algunas cosas que son difíciles de entender. El Salmo 22:3 que dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Entonces, ¿qué le digo? Cuando nosotros alabamos y cantamos al Señor y le levantamos manos y le adoramos al Señor, Él habita, pone su tienda en medio de nosotros. Pero esa es una, porque ya en nuestro tiempo el Espíritu Santo viene a morar a nosotros y Jesús en medio de él. Nosotros nos hemos convertido en la tienda de Jesús en este tiempo. Pero a veces existe como una inconsistencia. Cuando 1 Reyes 8:27 que dice: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo te he edificado. Entonces David sabía de la inmensidad de Dios, pero Dios, siendo tan inmenso, el verbo siendo tan grande, se humilló y se hizo semejante a nosotros para vivir entre nosotros. Pero luego, hermanos, en el nuevo pacto, no solamente eso, sino que quienes les recibimos a Jesús, Él vino a morar en nuestra vida a través del Espíritu Santo.
El cielo no lo podía contener, ni toda la inmensidad, pero Él hizo una situación esa de Dios que es inexplicable para nosotros y para mí en especial, de que vino a vivir en una habitación. Somos vasos de barro y nosotros nos constituimos ahora ¿en qué? En tabernáculo del Señor. Nosotros llevamos el arca, por eso en nosotros debería fluir la alabanza, la gloria al Señor, ya debería correr. Cuando Moisés construyó el tabernáculo en el desierto, la gloria se manifestó en ese tabernáculo. Ahora en Jesús. Ahora, para que la gloria se manifestara, por decir, había capas. Era piel de cabra, piel teñida en carne, pero adentro estaba la gloria del Señor. Igual, cuando Jesús caminó por la tierra, también había un velo que le cubría, que era la carne, y adentro estaba la gloria. Y muchas veces cuando Jesús estaba ahí, la gloria le salía a Él. Dice que empezaba a brillar. Por eso era igual que el tabernáculo que estamos hablando de Moisés. Pero para nosotros ahora, en este tiempo de gracia, es tenerlo a Jesús en el corazón. ¿Y cómo no alabarlo a Él? ¿Cómo no exaltarle? Por eso el Antiguo Testamento es sombra y figura. Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por sí mismo, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, lo anterior era sombra, nosotros ahora estamos entendiendo, nosotros caminamos. Por eso dice pues la Biblia, estad siempre gozosos, orad sin cesar, ¿no ve? Entonces era una situación de aquí adentro. Si Jesús vive aquí adentro, hermanos, no importa en el exterior lo que me pueda pasar, no sé, mi gozo no tiene que ver nada con lo que es externo, no tiene que ver con mis sentimientos, mi gozo tiene que ver con mi relación con el Señor. Y si Él se ha tabernaculizado y vive en mí, entonces la situación es diferente. Por eso cuando venimos en la iglesia le cantamos, le alabamos al Señor, ¿ya? Entonces los tabernáculos fueron edificados por hombre, pero en el nuevo, nuestros templos son tabernáculo del Señor. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ahora nosotros nos hemos vuelto ese tabernáculo. Nosotros somos templo de Dios. Nosotros tenemos al arca que es Jesús. Y en nosotros, ¿qué debe haber? Continua alabanza. Debíamos entender el sacrificio de Jesús. Debíamos entender esto de los turnos, de los 4 hombres, de los 4 seres vivientes. Entender y adorarle al Señor. Nuestro caminar, nuestro andar ahora es entenderlo al Señor, comprender que Él es nuestro Señor. Entonces, el tabernáculo de David, ¿qué representa? El tiempo de la gracia. Y ese tiempo, hermanos, dice que Dios en Hechos, vamos a hablar, y eso está también en otro libro, dice, ¿no? Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Nosotros no teníamos ningún derecho de ser tabernáculo. Nosotros no teníamos ese privilegio. ¿Quiénes tenían el privilegio? El pueblo de Israel. Pero cuando Simón nos cuenta, dice cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos pueblo para su nombre. Y desde ese instante nosotros también somos parte, hermanos. Somos un tabernáculo que caminamos con el arca de Dios. Y con eso concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. ¿Qué es esto? Una relación con el Señor, un gozo que estalla de aquí adentro para afuera, una relación con el Señor. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Nosotros hemos llegado a eso. Antes nosotros no teníamos ese derecho de conocer a Cristo. No podíamos entrar, estábamos excluidos de la gloria de Dios. Pero desde que Jesús vino, ya seamos gentiles o no, pasamos a constituirnos ¿qué? Parte del pueblo de Dios. Ahora nosotros llevamos esa presencia poderosa. Nosotros somos el tabernáculo de nuestro Dios. A veces uno no entiende, la Biblia dice, no, ¿cómo Dios no puede? No, la inmensidad del universo, el cielo, no puede contenerlo a Dios. ¿Y cómo viene a vivir en nosotros? 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos ese vaso de barro. Nosotros tenemos un tesoro grande dentro de nosotros. ¿Quién? Jesús, Dios y el Espíritu Santo. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nunca debemos olvidar eso.
Lo que está dentro de nosotros nos hace cantar, nos hace alabar, nos hace entender las cosas del Señor. Y caminamos con ese gozo. Juan 4, 23, 24. Mas la hora viene, y ahora es, sube acá y te mostraré, pero ahora es cuando Dios nos está mostrando quiénes son los verdaderos adoradores. Los verdaderos adoradores no están afectados por lo que nos pasa en afuera, por los sentimientos. Los verdaderos adoradores han hecho una relación con el Señor en espíritu, y pase lo que pase, ellos agarran al Señor y aman al Señor. Y Dios busca a esos adoradores, ¿ya? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, ¿para qué hemos sido elegidos? Para alabanza de su gloria. Nuestra vida, nuestro propósito es adorarle al Señor. Así somos aceptos por el Señor. Quiero ir a la segunda parte de esta lección, que vamos a verlo ahora, que ya es el principio, el retorno al principio, ¿ya? Vamos a volver el retorno al principio. Si bien la alabanza y la adoración es lo que Dios nos está ordenando, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo puedo volver al principio? Dios nos ha enseñado ya cuáles son los límites. Yo podría hablar de un reinicio, de un reseteo, no sé cómo decirlo. Por ejemplo, si algo yo he hecho mal, quisiera volver al principio para enmendar todas las cosas que me he equivocado. Quisiera volver al principio y remediar, corregir y aprender por la experiencia de lo que he aprendido. Creo que Dios nos da este tiempo para reparar, arreglar, enmendar las cosas que hemos fallado. Entonces, quiero retornar al principio. Primera Crónicas 16:1. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Yahvé. Mire, a veces de verdad, tantas veces que lo leemos y parece que se nos va. Y cuando yo lo leía esto decía, pero es cierto, esto es verdad. ¿Cómo se nos puede ir? ¿Ya? ¿Cómo se nos puede ir? Antes de la alabanza, en la tienda de David, tenía que ver algo. Entonces, antes de que esto sucediera, antes de que David, digamos, aunque David vino danzando con todas sus fuerzas, cuando llegó el arca al tabernáculo de David, antes de que se produjera las 24 órdenes, constituyera, porque estaba todo eso ya con David, David hizo algo, ofreció sacrificio, ¿ya? Ofreció sacrificio. A ver, lo leamos otra vez. Primera Crónicas 16:1. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Yahvé. Y ahí lo constituyó Asaf, ¿ya? Para que ministre de continuo delante del Señor. Entonces, ¿qué quiero decir? Para que una alabanza esté en los adoradores de verdad, ¿qué necesito? Volver otra vez al sacrificio. Ahora le voy a explicar un poquito más allá esto. ¿Qué dice Levítico 5:5-7? Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá Yahvé por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera, una cabra como ofrenda de expiación. Y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá Yahvé en expiación por su pecado que cometió 2 tortoras o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Había 2 maneras de entrar delante de Dios. No podías morir. Uno era hacer expiación. La palabra expiación es bien interesante. Significa cavar, cubrir. Entonces de pronto yo había fallado, había pecado. Aquí Levítico nos habla mucho de eso. Hay muchas, Levítico 4 y Levítico 5. Cuando yo había fallado, entonces ¿qué merecía? La muerte. Y si merecía la muerte, yo debería correr a pedir perdón, pero debía llevar un cordero. En este caso un cordero hembra, es otra situación acá, porque después dice el cordero macho sin defecto. Pero se llevaba un cordero.
Y el oferante, el que había cometido el error, iba y confesaba. Dice que esta confesión exclusivamente, porque hay muchos, pero esta exclusivamente era de pecados secretos. Era de cosas que había cometido y los confesaba. Dice, yo he pecado, yo he fallado. Este ha sido mi problema. Y de igual manera nosotros cuando llegamos a Jesús confesamos nuestros pecados. Pero una vez que hacía eso, llevaba el mejor cordero. No tenía que ser cualquier cordero, sino un cordero que le costara, ¿ya? Un cordero sin defecto. Y él mismo agarraba, primero ponía su mano en la cabeza y confesaba sus pecados. Y todo eso pasaba al cordero. Por eso se llamaba el chivo de la expiación, que era otro que iba al desierto, ¿no ve? Entonces pasaba los pecados al cordero. Y él mismo, hermanos, agarraba un cuchillo y le cortaba al cordero su cuello. Y le abría, le lavaba los intestinos. ¿Qué significaba? Que él merecía esa muerte. Él se identificaba con eso. ¿Y eso qué era? Expiación. Cubría. Dios rescataba, cubría la ofensa por la muerte de un cordero, ¿ya? Entonces, las ofensas que yo había hecho, las culpas, eran pasadas por el sacrificio de un animal. En ese tiempo, un cordero podía ser. Ahora, nadie podía decir, pero yo no tengo cordero. Los más pobres traían dos tórtolas, ¿ya? O sea, dos palomas. Igual, una paloma para la expiación y otra paloma para el holocausto. Entonces de igual manera le partían, aunque la cabeza no era arrancada, y con ella rociaban alrededor del altar. ¿Y eso qué significaba? Que yo era acepto, que la ira de Dios ya no iba a venir sobre mí, era propicio. En el Nuevo Testamento no me habla mucho de expiación, sino de propiciación, que casi es lo mismo, ¿ya? Tiene el mismo significado. Pero la sangre, ¿qué implicaba? Que estaba redimido, o sea, pero en este caso no borrado, sino cubierto mis pecados. Y había sido rescatado por esa muerte de ese cordero. Entonces así se hacía. Por eso Hebreos 9:22, ¿qué dice? Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aunque el más pobre, si no tenía palomas, podía traer hasta harina para redimir. Por eso dice casi con sangre, todo con sangre. Entonces, ahora, ¿qué estoy diciendo? Estas ofrendas me abrían puerta, ¿para qué? Para entrar a la presencia del Señor. Entonces David estaba entendiendo que para entrar a la presencia de Dios con una alabanza que había cambiado, con una actitud de agradecimiento, antes tenía que reconocer que el único que puede hacerme capaz de entrar a la presencia del Padre es la muerte de Jesús. El Antiguo Testamento me estaba hablando todo ese tipo que hoy estoy pasando. Y David reconoció e hizo expiación. Si nosotros leemos más allá, dice, ¿no ve? En lo que hemos visto, así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando acabó, recién David bendijo, recién hizo todas esas cosas. Entonces, ¿qué hizo? La ofrenda le abrió puertas. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? No podría haber ni un músico, aunque eso ya lo vamos a eliminar después de esa palabra, que podía tocar, que podía alabar al Señor sin haber vivido ¿qué cosa? La expiación. No podía. David ya estaba dando el camino. Un ministro de alabanza debería ser rescatado por la sangre de Cristo. Solo así podía entrar a la puerta de la alabanza, porque si no era uno más que tocaba un instrumento, una música, pero no era un adorador de verdad, de los que Dios busca. ¿Ya? Entonces había una situación así. Ahora, el holocausto, lo que David ofreció, era un cordero, una vaca alazana, que se la quemaba totalmente. El cuero se le daba a los sacerdotes, pero después todo se quemaba, y su sangre igual se la vertía. Entonces eso implica totalidad en el fuego. Cuando Cristo vino, hermanos, a morir por nosotros, Él fue el holocausto. Él se entregó totalmente por nosotros, y el fuego de Dios, la ira de Dios, cayó sobre Él. Su consagración fue total, y su sangre fue derramada por nuestras vidas, ¿ya? Y el humo ascendió a lo alto. Eso significaba que Dios aceptó esa ofrenda. Entonces el segundo requisito para un ministro de alabanza que está ahí, no solamente ser rescatado del pecado, no solamente ser lavado por Jesús en la sangre del Cordero, sino que su vida debe ser entregada a Dios como la fue de Jesús.
Y su alabanza tiene que subir en total consagración como algo que le agrade al Señor. Entonces, con esto que estoy quedando en lo que es la alabanza, no puede haber ministros de alabanza que no hayan conocido lo que es la expiación y el holocausto. Los sacrificios de paz es que a través de esa expiación y es otro sacrificio, estoy en paz con Dios, puedo cantar, puedo alabarle al Señor. Es netamente, ese es el principio bíblico. Entonces, cuando hablo de eso, Dios me está diciendo, hay que volver otra vez al principio. No es poner hombres que toquen música solamente, sino hombres que hagan alabanza. En la iglesia muchas veces gusta la música, pero no saben el contenido de la alabanza. Cuando se sabe alabar, se sabe lo que Cristo hizo por nuestras vidas y que somos una entrega total para Él, la alabanza sube al Señor. Entonces, el holocausto, ¿qué implica? Consagración total a Dios. Así como Cristo se consagró, fue ofrenda quemada a Dios, así el ministro de alabanza es igual. Creo que las exigencias suben. En un tiempo todo el mundo quiere ser ministro de la alabanza, ¿no? Pero cuando ya las exigencias están así, no sé si todos querrán subir. Pero yo creo que sí. ¿Por qué? Porque es un privilegio servir al Señor. Es una entrega total, ¿ya? Es entregarle todo a Dios. Es hacer su voluntad de Dios en totalidad. Así la ofrenda sube. Entonces David hizo eso. Antes de ir a la alabanza, él hizo la expiación, el holocausto y los sacrificios de paz. Entonces, la puerta para entrar al Señor, o sea, el acceso para entrar al Señor, eran los sacrificios. La Biblia dice lo mismo. La puerta para entrar a Jesús, para conocer de Él, también es un sacrificio. ¿Quién es el sacrificio? Jesús. Sin tener ese sacrificio, sin ser lavados por la sangre de Cristo, sin entregarme, consagrarme a Él totalmente, yo no puedo entrar por esa puerta. Por eso Jesús dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Y dice que tenemos entrada y acceso libre al trono de Dios para hallar oportuno socorro. Pero para entrar a ese trono de gracia necesito la expiación y el holocausto. Entonces se confiesa el pecado, el Cordero murió por mí y yo me entrego a Él. Hay alabanzas que dicen, no, yo me entrego a Cristo, yo le pertenezco a Él. Y cuando el ministro de alabanza tiene eso, se abre el preámbulo de la alabanza, o sea, se abre como una puerta. Y la alabanza sube como olor agradable, y esa puerta se abrió por medio del Señor Jesucristo. Entonces los que están lavados por acá en la sangre de Cristo, esa es la puerta, Jesús. No hay otro medio de entrar, hermanos. No hay un ministro que pueda entrar por otra puerta. Jesús es la única puerta. ¿Y cuál es ese medio de acceso? La expiación y el holocausto. Él murió por mí. Él derramó su sangre. Él borró mis pecados. Ahora ya no solamente es cubrir. Él fue el sustituto para mí. La ira de Dios cayó sobre Él. Y fui justificado, santificado. Fui lavado por la sangre de Cristo. Inclusive vino la imputación. Lo mío pasó a Él y lo de Él me pasó a mí. Por su sangre soy justificado. Entonces una vez que estoy así, yo me entrego totalmente a Él. Ahora, ese es un proceso que es la santidad, ¿no? Uno va creciendo en ese sentido. Pero yo le digo, Señor, yo me entrego a ti. Y cuando uno se entrega a ti, ahora yo creo, ¿no?, que no solamente, como estamos hablando de alabanza, por eso hablo así, creo que es en todas las áreas. Ya sea como uno, como mujer, ya sea en el ministerio de diáconos, lo mismo es el preámbulo, lo mismo es la puerta. El sacrificio de Cristo. Cuando uno entiende lo que es el sacrificio de Cristo y la entrega total a Él, el proceso, o sea, la acción del servicio es mejor. Es un humo que sube como olor fragante al Señor. Entonces por eso dice Dios, no debemos retornar al principio. Tal vez nos hemos equivocado, hermanos. Por eso la Biblia dice, no un neófito. No puede un neófito entrar a las cosas del Señor, porque no conoce la expiación, no conoce el holocausto. Peor si no ha sido lavado por la sangre de Cristo. Entonces uno debía entender. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús? Ya sacrificó su vida, su sangre la derramó, y por esa razón tenemos libre acceso al Padre. Entonces esto relaciona con la alabanza. Hermanos, la alabanza tiene que cambiar. ¿Cómo? Con adoradores que entiendan eso. Cuando los adoradores entienden, ahora no solamente el adorador, yo debo entender que cuando predico, alguien murió por mí, yo llevo al Señor en mí, debo honrarlo, debo amarlo, me he sacrificado, como le digo, me he entregado a Él, me he consagrado. Entonces tengo que darle lo mejor a Dios, lo mejor. Entonces cuando entiende eso, la alabanza es continua en nuestras vidas. A ver, veamos.
Y ese mismo día, hermanos, miren cómo es la Biblia. Yo la he leído hartas veces y cómo no lo he entendido. A ver, vamos a leer, Dios habla hoy. Fue aquel mismo día, ¿cuál día? Ese día que sacrificó David, ese día que hizo la expiación en el holocausto, cuando David ordenó por primera vez que Asaf y sus colegas elevaron al Señor la siguiente acción de gracias. Entonces ahí se inicia el primer salmo cantado por Asaf. ¿Pero quién lo compuso? David. ¿Cuándo? Después de que hubo la expiación, el holocausto, las ofrendas de paz. Entonces una vez que hubo eso, se abrió las puertas para la alabanza. Y David ese mismo día ordenó y dijo: ahora sí podemos alabar al Señor. Ahí estaban los 24, la alabanza continua, trompetas, todo. Pero ¿después de qué? Después del sacrificio, después del holocausto y la expiación. Entonces en la iglesia puede haber todo, puede haber, qué sé yo, música, una situación grande, pero si no hay Jesús, si no hay su sangre, eso es música, no es alabanza. Aunque vamos a explicar un poquito más allá. Leamos lo que dice la Reina Valera 60. Entonces en aquel día David comenzó a clamar a Yahvé por mano de Asaf y de sus hermanos. David no cantó. Y sí cantó, pero le dijo a Asaf: tú vas a cantar. Desde ahora, una vez que hemos hecho el sacrificio del holocausto, desde hoy cantamos salmos. Y Asaf cantó el salmo de David de una manera muy, muy, muy linda y especial. Cuando el arca fue traída, había regocijo, había danza, pero el verdadero agradecimiento, el conocer a Jesús, aunque no, yo estoy hablándole, no que ellos no entendían, pero parece que David sí, ¿no? En todo lo que estamos hablando. Él entendió lo que era la expiación y el holocausto y empezó, ¿qué cosa? El agradecimiento. ¿A quién? A Jesús. ¿Ya? Era el principio de la alabanza. Ese primer día se instauró eso. Entonces vuelvo otra vez al inicio. No sé si es correcto lo que digo. La alabanza en la iglesia tiene que cambiar sabiendo que Cristo murió por nosotros, valorando lo que Él ha hecho, amando lo que Él ha hecho y consagración a Él. Se abren las puertas de la alabanza y uno canta. Entonces el primer salmo estuvo bajo la responsabilidad de ¿quién? De Asaf. Ahora mis preguntas se plantearon ahí, ¿no? ¿Por qué no Emán? ¿Por qué no Jedutum? Porque son tres. ¿Por qué? Ahora cuando ya entremos a los porcentajes vamos a hablar otras cosas más. Dice que antes estaba Emán. David ya le había entregado a Emán la situación de la guía, pero cuando llega la primera vez lo pone a Asaf. O sea, hay un cambio, ¿ya? Y Asaf está como responsable de agradecer con el salmo que compuso David. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Ya? ¿Cuál fue el propósito de elegirlo a Asaf? Asaf tiene un nombre muy especial que reúne, ¿ya? Reúne. Había una oportunidad para agradecer a Dios por el sacrificio de Jesús. A ver, vayamos. Ofrenda, expiación, holocausto es una oportunidad para tener acceso al Padre. ¿Y quién recibió la oportunidad de hacer el primer salmo? O sea, de cantar el primer salmo que compuso David, fue Asaf. A ver, ahí quedamos. Ahora, hoy, de la misma manera, la alabanza es una oportunidad de agradecerle al Señor, una oportunidad de entrar a la presencia de Dios por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Y en la iglesia entonces, ¿quién sería Asaf? ¿O qué sería Asaf para nosotros? Ahora, dice que David ese primer día aclamó, ¿ya? A ver, leamos Primera Crónicas 16:7. Ayúdenme, la Reina Valera, por favor. Fuerte, 2, 3. Entonces en aquel día David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. La palabra es Yadá. Fue la primera vez que David empezó a reverenciar, a adorar con manos extendidas. Y dice lo que hizo David fue levantar las manos, ya, a agradecer y reconocer. Miren lo que le estoy hablando. No conocían eso, porque Yadá significa eso, reconocer los méritos de alguien.
Ahora, ¿cuál era el mérito de los sacrificios del holocausto? Que alguien murió por nosotros. Pero no ese tiempo David y los demás no podían entender eso. Por eso ese tiempo es para nosotros. Ahora yo que conozco eso y sé lo de Jesús, ¿cómo no adorarle al Señor? ¿Cómo no alabarle? Conozco y sé. Entonces ese día David hizo eso. Adoró al Cordero. Lo que hizo en la cruz, el precio de su sangre preciosa, Él lo hizo. Tal vez nadie podía entender. Por eso David era un profeta, ¿ya? Entonces, ¿qué hicieron? Miren, veremos un poco de este salmo que cantó Asaf, ¿ya? Alabad a Yahvé, invocad su nombre, dad a conocer a los pueblos sus obras, cantad a Él, cantadle salmos, hablad todas sus maravillas. Esa era la letra que David había hecho. La palabra alabad, ya saben que es Yadá. Entonces la instrucción, ¿cuál era? Este salmo había que cantarlo con las manos extendidas. Había que reverenciar, adorar, agradecer por lo que Jesús había hecho. Asaf lo hizo, aunque no entendería correctamente, lo hizo. La palabra invocada es cará, anunciar, proclamar, publicar. Ahora la pregunta es, les estoy hablando, no es un tiempo del pacto. ¿Qué tenía que anunciar, proclamar? Si no es al Cordero, ¿ya? Esta palabra invocar era un llamamiento, una tarea muy especial. ¿Qué hacían en el cielo? Cantaban al Cordero inmolado, cantaban a aquel que nos había redimido. David ya en este canto estaba anunciando, proclamando y alabando con las manos extendidas lo que el Cordero había hecho. Ahora miren, estoy diciendo había hecho en su tiempo, porque dice que el Cordero ya fue sacrificado antes de la fundación del mundo, ¿ya? Y recordó obras, ya publicó las obras de Dios. La palabra obra es alilá, la hazaña, la oportunidad, la acción. O sea, ¿qué hazaña cantó David? O en este caso Asaf. Ahora le estoy diciendo, aunque él no sabía, la hazaña de que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario, la acción de que Él padeció por nosotros. Ya en este Antiguo Testamento David ya estaba mencionando todo esto, ¿ya? Cantó lo que Jesús había hecho, recordando, ¿ya? Cantó contar a otros lo sucedido, porque dice que había que hablar a los otros pueblos, mostrar sus maravillas a los demás, y debía ser un sacrificio continuo. El verso 40-41 de este salmo dice: para que sacrificasen continuamente mañana y tarde holocaustos a Yahvé en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Yahvé, que el que prescribió Israel. Y con ellos a Emán, a Jedutún y a los otros escogidos declarados por sus nombres, para glorificar a Yahvé, porque es eterna su misericordia. Ese canto debía ser eterno y continuo. En el cielo, la alabanza ¿a quién es? Al Cordero. Y será por los siglos de los siglos. David lo sabía. Y David hizo eso en este salmo. Por eso, esa oportunidad que él vivió en ese tiempo era como un viaje en el tiempo. No sé cómo decir, es el tiempo que nosotros vivimos, que Dios se lo declaró a David. Y Dios le dijo, hay que reconstruir eso, porque la iglesia ha perdido esa esencia. Ya no sabe, ya no valora, ya no reverencia lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hay que volverlo a hacer, o sea, volver al inicio. Esa era la puerta de entrada a la alabanza. A ver, sigamos leyendo. Entonces en aquel día David comenzó a clamar a Yahvé por mano de Asaf y de sus hermanos, y dejó allí delante del arca del pacto de Yahvé a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Ahora, no sé si se me ha ido esa parte, a ver, parece que sí. La pregunta era, ¿por qué Asaf? ¿No? ¿Por qué Asaf? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué ha sido escogido Asaf? Perdón, por favor. Así está aquí. Ya lo vamos a ir poco a poco. ¿Por qué Asaf fue escogido para esa tarea? ¿Cuál fue el objetivo de Dios? ¿Y a dónde estaba esto de que Asaf iba a ser llamado para esa tarea tan especial que estamos hablando? Una alabanza continua, permanente por la obra de la cruz. Como les dije, eso fue algo que el Señor lo hizo en el Antiguo Testamento y nosotros lo entendemos en el Nuevo Testamento. Primera Tesalonicenses 5:17, ¿qué dice? Estad siempre gozosos. Alabanza continua.
Pero como, aunque no es, dicen, ¿no? Feliz no es igual que gozoso. Aunque ahí la situación. Pero esta palabra gozoso me está hablando de una actitud interna de mí, que aún pase en el exterior cualquier cosa que pueda afectar mis sentimientos del alma, no va a afectar mi situación de relación con el Señor. Entonces, si Jesús es parte de mi vida y Él vive en mi vida, siempre va a haber motivo de gozo. Entonces la Biblia dice, está siempre gozosos. Y eso solamente es con una relación con el Señor. Después dice, orad sin cesar. Es continuo. Primero Tesalonicenses nos habla continuo. Ahora no es una situación de venir a orar de rodillas, no, es una comunicación constante con Dios. Y la otra palabra es, dad gracias en todo. Era una alabanza continua. Y que David ya lo había visto. Todo eso, ¿cómo se hacía? Por medio de la cruz. Solamente aquel que conoce y entiende el precio que ha pagado Jesús puede tener ese gozo. Y una de las cosas que el enemigo hace es robar el gozo. Por eso dice la Biblia, no apagues el espíritu. Nunca dejes de tener comunión, una relación con el Señor. Si eres displicente, si de pronto descuidas tu relación con el Señor, el enemigo te puede robar el gozo. Pero si tienes alabanza continua, oración continua y agradecimiento continuo, siempre vas a estar en fuego. Ahora es una vida. Y David por eso instituyó que continuamente le alabaran al Señor. ¿Ya? Ahora, aunque lo vamos a explicar con más calma después, a veces en la iglesia a veces gusta más la música que el contenido de la alabanza. Y hemos explicado, la música tiene su papel preponderante. La música ha estado en el cielo y tiene su forma y su manera. Pero en el cielo la música que tenía, letra. Y la letra era parte fundamental de la alabanza, ¿ya? Y esa alabanza tenía que ser acompañada por melodía, armonía y ritmo, por música. Y eso iba como una ofrenda agradable al Señor. Pero no sé si alguna vez hay, ¿no? Cuando se escuchan muchos temas que se pegan en el mundo, ¿no? Ritmo, se te pega, pero no sabes ni siquiera el contenido de la letra. Y a veces cuando uno lo analiza es una letra tan sucia, ¿no? Especialmente músicas que son fuertes, no se identifica la letra. Entonces cuando la música llega a ser preponderante en la iglesia, más fuerte que la misma letra de lo que quiere decir, entonces uno a veces pierde. ¿Por qué? Porque lo que yo digo tiene que ser una vida continua a mí, no el evento. No es emoción, la emoción es linda en la iglesia, pero la alabanza es una vida continua, ¿ya? Lo que le he vuelto a decir, o lo que le dije hace rato, perdón, no es por lo que me pase afuera. Externamente muchas cosas van a afectar mis sentimientos, pero internamente siempre voy a estar gozoso y en paz con el Señor. Y eso solamente es con una relación con el Señor. Entonces cuando yo llego a la iglesia, a veces vengo pues con muchos problemas, usted también viene cargado de situaciones, pero si Cristo es la esencia de su vida y usted entiende la cruz, ese gozo siempre va a estar, siempre. No va a necesitar una influencia externa de la música que altere sus sentidos. La música tiene esa particularidad, sino la letra es la que va a llegar a tu vida. Por eso es una prédica cantada. Entonces necesitamos que en la iglesia se entienda lo que es la letra. Entonces esa alabanza en ese principio era netamente para engrandecer a Dios. ¿Esto qué estaríamos hablando? El cántico de Moisés. Darle gracias, ¿ya? No para decir lo que se siente, sino para afirmar la grandeza de Dios. El primer salmo cantado por Asaf, por composición de David, nunca era para cantar lo que uno sentía. Ahora, no sé, yo quiero tener cuidado, pero hay alabanzas que dicen lo que yo siento, ¿no ve? Por ejemplo, una alabanza, cansado del camino, ¿verdad? Así estoy, hermanos, yeah. Esa alabanza, ¿qué es? Lo que yo siento. Y hay alabanzas así que van a expresar lo que yo siento. Pero el primer salmo no expresaba lo que yo sentía personalmente, sino era para engrandecer a Dios totalmente. No para decir lo que sentía, sino para afirmar la grandeza de Dios. Entonces, si yo retorno al principio, ahora yo pregunto, ¿no? En nuestras vidas inclusive, ¿tú vives por lo que sientes o por lo que crees? Es una pregunta bien especial.
Si yo vivo por lo que siento va a afectar mi vida. Porque estoy hablando del alma, de mis sentimientos. Y eso va a afectar mi voluntad, mis decisiones. Pero si vivo por lo que creo, porque el Espíritu es el que interviene ahí y llega a mi espíritu, y si yo creo en eso, nada de lo que me pase exteriormente va a conmover, o sea, va a afectar lo que yo creo en el Señor. Entonces, la primera alabanza, hermanos, era para engrandecer a Dios, para proclamar, para decir su grandeza. Y si esa fue la primera alabanza, entonces nosotros ¿cómo deberíamos cantarle a Dios? Esa debía ser la letra de nuestra alabanza, siempre engrandecerle al Señor, ¿ya? Muchas veces nosotros ya no traemos el sacrificio correcto, ya no traemos la expiación ni el holocausto, sino peticiones en torno a una misma. Entonces puede haber alabanzas en ese sentido, ¿no? Que puedas. Ahora, aquí se me produce unas preguntas que yo tengo, yo mismo me he preguntado, que no quiero decirles por ahí, me preguntan lo mismo y no quiero, porque yo estoy en eso, porque hay alabanzas muy especiales que tienen otro contenido, pero la alabanza no es para una petición mía, no es buscar mi satisfacción, ni mis anhelos de mi corazón, ni hacer quejas. Exclusivamente la alabanza es para engrandecer, para honrar su sangre, al Cordero inmolado, al que murió para mí. Y en el cielo millones y millones se agregaron para cantar al Cordero. Los ángeles no sabían lo que es redención, no conocían, pero vieron cómo el Hijo se convirtió en hombre, vieron cómo Él sufrió en la tierra, lo destrozaron. Era una admiración en el cielo por el Hijo de Dios. Y vieron cómo lo crucificaron y cómo por su sangre mucha gente fue salvada. Ellos no vieron, y vieron cómo Jesús subió y llevó a muchos. Y cuando los redimidos cantaron, los ángeles no pudieron dejar de cantar, tal vez algo que nunca lo han vivido. Entonces en el cielo era esa la alabanza, esa era la letra de las alabanzas que existían. Ahora yo le estoy hablando bíblicamente todo esto, ¿verdad? Ahora, entonces el centro de la adoración es Él. El propósito de la adoración y la alabanza es agradecerle y exaltarle. El propósito de la alabanza es dar a conocer sus obras. El propósito de la alabanza es dar a conocer su salvación. El propósito de la alabanza es alabarlo por lo que Él es y no por lo que nosotros necesitemos, ¿ya? O por lo que nos da o necesitemos. Es por lo que Él es. Entonces así totalmente debería cambiar lo que es la alabanza en la congregación. A ver, veremos. A ver qué dice. Alabad a Yahvé, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. ¿Y cuál era su obra? Su sacrificio en la cruz. Cantadle Él, cantad salmos, hablad de todas sus maravillas, digan lo que Él ha hecho en la cruz, exalten, y en el cielo esa era la alabanza, ¿ya? Gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Yahvé. Era buscar su presencia, buscad a Yahvé y su poder, buscad su rostro continuamente. Era darle la gloria, era alabarlo, era buscarlo. Haced memoria de las maravillas que ha hecho. Entonces era recordar, amar la cruz, de sus prodigios, de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos de Yahvé. Él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente. ¿Y cuál fue su pacto? Jesús. Y nos habla la Santa Cena, todo, ¿ya? De la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham, de su juramento Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad, cuando ellas eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo. No permitió que nadie los oprimiese, antes por amor de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad a Yahvé toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Este fue el primer salmo cantado, ¿ya? Y que sigue: cantad entre la gente su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Otra vez: porque grande es Yahvé y digno de suprema alabanza. Y cantamos aquí, doy gracias, cantamos. Y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Yahvé hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y alegría en su morada. ¿Se han dado cuenta? La alabanza es a su gloria, a su poder.
28. Tributad a Yahvé, oh familia de los pueblos, dad a Yahvé gloria y poder. 29. Dad a Yahvé la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Yahvé en la hermosura de la santidad. La entrada a la alabanza, sacrificio, para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones: Yahvé reina. Resuene el mar y su plenitud, alégrense el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Yahvé, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Yahvé, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid: sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tu alabanza. Bendito sea Yahvé, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo amén, y alabó a Yahvé. Ahora, lógicamente, después hay otros salmos donde David habla de su condición, pero David, la esencia de su alabanza siempre es engrandecer a Dios. Y ese es el principio, hermanos. A ese principio deberíamos volver, ¿ya? Por eso dice, ¿no? En aquel día, por primera vez, para alabar a Yahvé, entregó David a Asaf. Entonces, para darle gloria, honra, poder y honra al Señor, David compuso la alabanza y le dijo: Asaf, tú lo vas a cantar. Ahora, como les dije, antes era Emán, ahora fue promovido Asaf. No se sabe por qué. No se sabe si Asaf tuvo más virtudes. No dice mucho la Biblia, es un misterio. Habría que saber. ¿Qué significa Asaf? El que reúne, ¿ya? El que reúne para Dios. ¿Por qué David escoge a Asaf y por qué comienza con Asaf? Esta es una pregunta bien interesante. Mientras yo lo hacía, Asaf reunía a la congregación con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Entender el sacrificio de Cristo, entender la expiación del Señor, el holocausto, el cordero inmolado. Y Asaf era el que reunía. Vamos a ver qué porcentaje está él, en qué lugar va a estar con más calmita, pero es Asaf el que reúne. Entonces Asaf reúne a la iglesia en los últimos tiempos, cuando vienen los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, para entender cuál es la verdadera alabanza. Entonces Asaf, ¿qué hace? Los reúne para volver a la adoración del principio, ayuda a reunir. Entonces Dios va a levantar a Asaf hoy en día para reunirlos, para alabar en la alabanza verdadera al Cordero de Dios. Este tiempo, hermanos, Dios va a levantar ministerios, hombres de Dios, no sé si con el nombre Asaf, figurativamente hablando, para pastorear y guiarlos en la verdadera alabanza. La verdadera alabanza es su grandeza, su sangre, ya, al Cordero inmolado. Por eso Asaf fue el principio. Entonces Asaf se convirtió en modelo de lo que David le enseñó. Y Asaf replicó en sus salmos lo mismo, ¿ya? Replicó, ¿ya? Entonces David fue como el maestro de Asaf, y Asaf replicó lo que hizo David en posteriores salmos que Asaf también compuso, ¿ya? Entonces este hombre Asaf entendió. Si bien David fue el primer compositor, bueno, no sé si fue su primer salmo, ¿ya? Los salmos que hizo Asaf también mantuvieron las mismas características que le dio David, o sea, engrandecer a Dios. A ver, vamos a ver uno. Asaf, como ministro de la alabanza, tenía problemas. A ver, pero antes quiero ver los que compuso. ¿Dónde está? Este creo que es. Antes de ir a lo otro, ya, perdón. Miren, Salmo 77:1. Al músico principal para Jedutún. Ahora Asaf hace el salmo, ¿y quién tiene que cantarlo, ejecutarlo? Jedutún. Salmo de Asaf. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. ¿Ya? No, aunque este no es, hay otro salmo que está ahí. Tengo un problemita ahí. Sí, aquí está, perdón, está aquí. Aquí está, sí, está aquí, mil disculpas. A ver, veremos. A ver, veamos. ¿Dónde está ese salmo? Ahí. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia?
ha encerrado con ira sus piedades, Selah. Dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Recordar, me acordaré las obras de Yah, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Entonces, este hombre Asaf, igual que David, proclamaba la grandeza de Dios. Pero aquí hay un pequeño asunto con Asaf, ¿ya? Así como Asaf y todos nosotros, tuvo problemas este hombre Asaf, ¿ya? Pero a pesar de que tuvo problemas, él vivió lo que recibió, ¿ya? Él agarró lo que había recibido de David. Dice que este hombre Asaf tuvo muchos problemas en su vida ministerial, pero él entraba al santuario y cantaba y alababa lo que David había compuesto y lo que él compuso, y que él lo que cantaba, la grandeza y la gloria de Dios. Veamos uno de sus problemas que tuvo, y lo vamos a desarrollar después. Salmo 73:2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Estoy hablando del músico principal de Asaf, al que estaba llamado para reunir, para cantar al Cordero. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes y viendo la prosperidad de los impíos. Este hombre que había sido llamado para la adoración y la alabanza, este hombre que debía emular a David en su convicción de la grandeza de Dios, en un momento dado, cuando él alaba al Señor, ve como la gente que no es cristiana empieza a prosperar, los impíos no les pasa nada, todo bien. Entonces dice que él tiene un traspié justo en la alabanza, en el tiempo que está. Pero hay una palabra, dice casi, por poco. Entonces trastabilló, pero no cayó. ¿Cuál fue su problema? Envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Qué hizo entonces este hombre Asaf? Así para hablar brevemente. ¿Qué decía? Salmo 77:9. Este Asaf un día dice, ¿no? Como todos nosotros parece que tiene problemas. Este Salmo 77 habla de Asaf y dice, ¿no? Oro y Dios no me escucha. Oro y pido a Dios y parece que Dios no me escucha. En una encuesta mundial que se ha dado, que se ha hecho, se dice, ¿no?, que un 90% de la iglesia cree que sus oraciones ya llegan al Señor. Todos. Pero solamente un 10% cree que Dios va a responder a la oración. Entonces dice que ese mal hasta ahora está en la iglesia, porque muchos cristianos están como hijos de Dios, pero oran y parece que su mayor frustración es que Dios no les respondiera. Justo parece que es la vida de Asaf. Entonces Asaf en el Salmo 77:9 dice, ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? Tengo problemas y parece que me va peor. Me sucede esto. Soy líder en la iglesia, amo a Dios y tengo este problema. Han entrado los ladrones, o he perdido mi trabajo, o me han robado el dinero. ¿Ha encesado con ira sus piedades? ¿Qué pasa? ¿Por qué, Señor? Entonces, ¿sabe qué dice? Enfermedad mía es esta, estoy mal, algo me está pasando, esto no es correcto, ¿ya? Esto no está bien, me estoy enfermando por dentro y estoy dudando de que Dios me esté contestando. Entonces le pasó a Asaf, y Asaf era el ministro de la alabanza, era el que hacía eso. Entonces, ¿qué hace Asaf? Pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, ¿ya? Traeré pues. Entonces Asaf dice, se acuerda de David, lo que David hacía, y él dice, voy a hacer lo que hizo David, voy a recordarme lo que Dios ha hecho, voy a aumentar mi fe. Verso 11, me acordaré de las obras de Yah. Cuando nosotros, hermanos, tengamos un problema, cuando nosotros de alguna manera estemos así con situaciones críticas, siempre acordate que Jesús murió por ti en la cruz, que vertió su sangre preciosa y no lo hizo para que estés derrotado. Los que hemos estado en la prédica del domingo con el pastor venezolano, él nos explicó mucho de esta situación. Él murió para ponernos en lugares celestiales, murió para que seamos cabeza y no cola, murió para que seamos vencedores. Entonces trae a la memoria, recuerda esto,
Y di en tu corazón, todo ayuda bien. Esto que estoy pasando me ayuda bien. Yo haré memoria de las maravillas antiguas. Entonces Asaf así empezó a restaurar su vida. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Entonces puede ser que alguno de nosotros por alguna causa se enferme por envidia, se enferme por el dolor, se enferme porque Dios no le contesta, por las situaciones que pasan. Empieza a hacer lo que Asaf hizo y empieza a hacer lo que David le enseñó a Asaf. Y así este hombre Asaf se restauró. El Salmo 73, 17, cuando casi está por resbalar, casi está por caer, ¿qué dice la Biblia? Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Entonces, cuando tenemos problemas, uno vuelve a la iglesia, vuelve a las cosas del Señor, comprendemos que todo ayuda bien, que todo está en el control de Dios. O sea, pasamos momentos duros, difíciles, pero cuando llegas a la iglesia, hermanos, ahora no estoy hablando de un local propiamente, sino yo soy el tabernáculo, ¿se acuerdan? Cuando yo entiendo lo que Jesús tiene en mí y sé que todo ayuda bien, que todo está en su control, que Dios no hace algo, no es para que yo caiga, sino para que crezca más, y que su sangre tiene poder para restaurarme y acercarme más a Él, entonces mi alabanza cambia, mi adoración cambia. Entonces llego al santuario de Dios o encuentro a Dios y yo le alabo a Dios y estamos gozosos siempre, hay oración continua y hay acción de gracias continua. Entonces por eso Asaf decía, ¿no? Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Yahvé, el Señor, mi esperanza para contar todas tus obras. Entonces, la alabanza le cambió totalmente el corazón a Asaf. Entonces por eso Asaf reúne. Y hoy creo, hermanos, que estamos viviendo al mismo tiempo. Hay una iglesia que de pronto está bajando el fuego por el Señor. Hay una iglesia que tiene muchas preguntas. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios hace esto en mi vida? ¿Por qué tengo que enfermar? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué? Pero cuando entras al santuario y comprendes, Dios tiene el control de todas las cosas. Y ahí cambia todo. Entonces por eso este Asaf, miren uno de sus salmos, aunque este salmo tiene mucho que ver, este salmo de Asaf que le canta, que dice que cante Jedutum. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Estaba bien mal Asaf. Está cantando un poquito su situación de lo que él está pasando, pero va a terminar engrandeciendo a Dios. A eso quiero llegar. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Estaba bien mal Asaf. Selah, no me dejarás pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba, hasta guardó silencio, no quería hablar. La situación que estaba pasando era duro para él. Verso 5. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor? Se preguntaba, ¿será que Dios me ha abandonado? ¿Será que la misericordia de Dios me ha dejado? ¿Ya no será propicio conmigo? ¿Qué te he hecho, Señor? Estaba en su pregunta. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ya? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Estaba en una pregunta total. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encesado con ira sus piedades? ¿Selah? Entonces Asaf dice, enfermedad mía es, estoy mal. Entonces ¿qué las? Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Lo que Dios ha hecho conmigo es grande y Él no puede hacer algo para destrozarme. Me acordaré de las obras de Yah, sí haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. O sea, ¿dónde vuelve? A la promesa, vuelve a engrandecer al Señor. Ese es el problema que tal vez va a pasar en la iglesia, en usted y en mí. Por eso Asaf reúne para volver al principio de la alabanza. Aquí acabaremos, hermanos. Ya quiero hablar con más detalle esto de la alabanza y de la adoración a los pies de Jesús. Entonces Asaf reúne a la iglesia para volver al principio. La grandeza de Dios, exaltar sus maravillas, sus hechos, expiación, holocausto, la sangre de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros. Si un músico
quería tener la puerta de acceso para alabar al Señor, debería estar con la expiación y el holocausto. Si no, no puede entrar. La Biblia lo dice. Pero creo que es para todos nosotros, hermano, esto. Para todos nosotros es esto. Tenemos que conocer el valor de la sangre de Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros, su sacrificio y una entrega total hacia Él. Amén, queridos hermanos. Padre, te damos gracias. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor.